Instituto Tecnológico de Veracruz. Materia: Cómputo distribuido. Profesor: Dr. Abelardo Rodríguez León. Integrantes del equipo: Ángel Darío García Hernández, Benito Hernández Morales, Héctor Damián Martínez Fabián, Jorge Campos Guzmán, José Manuel Soto Guevara. Introducción. Este video tiene la finalidad de explicarte cómo podemos implementar la concurrencia en una situación hipotética, en este caso la fábrica de tubos. Antes de abordar el problema, te hablaremos un poco acerca del cómputo en paralelo. La computación en paralelo es una forma de cómputo en la que muchas instrucciones se ejecutan simultáneamente, operando sobre el principio de que problemas grandes a menudo se pueden dividir en unos más pequeños, que luego son resueltos simultáneamente, o en paralelo. La computación en paralelo no es algo novedoso. Se ha empleado durante muchos años, sobre todo en la computación de altas prestaciones, pero el interés de ella ha crecido últimamente debido a las limitaciones físicas. ¿Y cuáles son estas limitaciones físicas? Nombraremos tres. La primera es frecuencias. La frecuencia consiste en la velocidad de un procesador en ejecutar una instrucción. La segunda es el consumo de energía. Tan solo imagínate, muchas computadoras, todas conectadas y todas trabajando al mismo tiempo. La tercera es la generación de calor en los equipos de cómputo. Estas tres limitaciones han sido los grandes problemas de la computación de alto desempeño. Existen diferentes tipos de computación paralela, las cuales son paralelismo a nivel de bit, paralelismo a nivel de instrucción, paralelismo de datos y paralelismo de tareas. Para este problema utilizaremos paralelismo de datos. Podemos definir el paralelismo de datos como un paradigma de la programación concurrente, que consiste en subdividir el conjunto de datos de entrada a un programa, de manera que a cada procesador le corresponda un subconjunto de esos datos. Cada procesador efectuará la misma secuencia de operaciones que los otros procesadores sobre su subconjunto de datos asignado. Ya que tenemos una idea de en qué consiste el cómputo en paralelo, te presentamos una problemática y su solución en una fábrica de tubos. Claro, utilizando paralelismo de datos. El problema. Una empresa fabricante de tubos de acero para petróleo tiene un proceso de creación de tubos que cuenta con las siguientes etapas. Del lado izquierdo tenemos el nombre de las etapas. Del lado derecho, la duración de cada etapa. Número 1. Fundido del material para hacer acero. 3 horas. Número 2. Vaciado en molde. 1 hora. Número 3. Enfriado. 4 horas al menos. Número 4. Machuelado. Elaboración de roscas. 2 horas. 1 hora por cada extremo. La empresa cuenta con un kit de producción S765, que consta de los siguientes equipos: 5 fundidoras, 6 moldes, 5 zonas de enfriamiento, 4 tornos de machuelado. Restricciones. Todas las etapas de producción son secuenciales para un tubo. El fundido y vaciado son etapas que deben ser inmediatas. El horno debe estar fundiendo a menos 9 horas continuas. Nota: no es obligatorio ocupar todos los equipos del kit S765, solo los necesarios. Si no respetamos estas restricciones, el problema estará incorrecto. Procederemos a resolver el primer punto. Punto número 1. Con los equipos de un kit S765, haga un diagrama de distribución óptima aplicando paralelismo de datos y de pipeline para estimar cuántos tubos se producirán por día. Para resolver este punto, vamos a crear una gráfica de distribución óptima, la cual contendrá el tiempo de ejecución y los componentes del kit S765. A nosotros nos interesa que el kit S765 genere la máxima producción de tubos en el menor tiempo posible. Para ello necesitamos reducir los tiempos de ocio. Cuando se termine una etapa, comenzaremos con la siguiente, de manera secuencial. También se creará una línea de producción, que ocupará de nuevo la primera etapa, la etapa de fundición. Esto se repetirá el número de veces que sea posible durante un día.
Antes de hacer el diagrama, es conveniente analizar el proceso de fabricación de un solo tubo, así como algunos detalles del problema. Para manufacturar un tubo con el kit S765, se siguen los pasos anteriormente expuestos en orden secuencial. Del fundido se pasa al vaciado, del vaciado al enfriado y del enfriado al machuelado. De esta manera generamos un tubo. La gráfica la vamos a acomodar de tal manera que los nombres de las etapas queden del lado izquierdo y en vertical, y el número de horas en la parte inferior de la gráfica en horizontal, como pueden observar aquí. La primera etapa tardará 3 horas y tenemos disponibles 5 fundidoras, por lo que esperaremos 3 horas. Marcaremos con una X la hora actual. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ya pasaron 3 horas y se desocuparon las 5 fundidoras. Al terminar la etapa, comenzamos a trabajar con la siguiente etapa, el molde. Tenemos 6 moldes, solo necesitamos 5 porque se fundieron 5 tubos en la etapa anterior, así que dejamos un espacio del molde. Vamos a comenzar entonces con la etapa de moldeado. Al mismo tiempo en que comencemos con la etapa de moldeado, comenzaremos una nueva línea de producción desde la fundidora, por lo que transcurrirá 1 hora y se desarrollará la etapa de molde, también la de fundidora. Como ya habíamos dicho, dejamos un espacio en blanco en la parte de molde, porque no necesitamos ocupar ese molde. Pasa 1 hora y desocupamos el molde para comenzar con la etapa de enfriado. Esperaremos al menos 4 horas para que termine la etapa de enfriado. Al transcurrir las horas del enfriado, también pasan al mismo tiempo las horas de la fundidora. Ya que se desocupó el molde y se comenzó con la etapa de enfriado, esperaremos 4 horas a que termine. En ese lapso de tiempo, la fundidora se desocupa y nos pasamos al moldeado. También comienza una nueva línea de producción que ocupará las fundidoras. Aquí termina el enfriado y inmediatamente se comienza con una nueva etapa de enfriado. La etapa que sigue después de enfriamiento es la etapa de torno. Aquí tenemos un pequeño problema. De la etapa de enfriado salen 5 tubos. En la etapa de torno solamente contamos con 4 tornos, por lo que el quinto tubo tendrá que esperar a que los demás terminen para poder comenzar a ser torneado. Y de esta manera terminamos la primera etapa de producción. Las demás etapas continuarán hasta que sean finalizadas o hasta que el rango de horas se complete. En este caso es un día, por lo que son 24 horas. Después de haber realizado la gráfica de distribución óptima, te puedes dar cuenta de que solo se lograron completar 4 líneas de producción en un periodo de 24 horas, lo que es equivalente a 20 tubos. La pregunta número 2 nos dice, ¿cuál sería el speed up para producir un tubo? Para producir un tubo, secuencialmente tomaría un tiempo total de 10 horas, y para producir un tubo en paralelo se necesitan de 10 horas igualmente debido a que las etapas de fabricación de un tubo son secuenciales. Es decir, no podemos saltarnos una etapa y comenzar otra sin haber terminado la etapa anterior. Todas las etapas deben completarse en orden. Por lo tanto, sustituimos en la fórmula de speedup, que es igual al tiempo secuencial de 10 horas, entre el tiempo paralelo, que es igualmente de 10 horas.
y el cual nos da un speed up de 1. Y la pregunta 3 dice así: ¿en qué hora salen los primeros tubos con la solución PyLine? ¿Cuántos son? Para la solución de este problema recurriremos a la gráfica. Solamente utilizaremos una línea de producción, es decir, una sola línea de procesos con todas las etapas para fabricar un tubo. De esta manera sabremos cuándo se crean los primeros tubos. Ahora observemos la gráfica. Llevaremos un conteo de las horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas y 10 horas. Tienen que pasar al menos 10 horas para que salgan los primeros 1, 2, 3, 4 tubos. Entonces tenemos que la respuesta de la pregunta número 3 es que en 10 horas salen los primeros 4 tubos. En la pregunta número 4 nos dice, ¿cuál sería el speed-up de la solución PyLine en un día? Para esto podemos ver que un día se producen 20 tubos, como lo podemos ver en la gráfica. Producir un tubo secuencial tarda 10 horas de producción, por lo tanto multiplicamos 10, que son las horas de producción de un tubo, por los 20 tubos que se producen en un día. Y esto nos da el tiempo secuencial, que serían 200 horas. Para el tiempo paralelo sabemos que un día tiene 24 horas. Por lo tanto, el tiempo paralelo es igual a 24 horas. Para obtener el speed-up de un día utilizamos la fórmula que es el tiempo secuencial entre el tiempo paralelo. Dividimos lo que sería el tiempo secuencial, 200 horas, entre el tiempo paralelo, 24 horas, y nos da un speed-up de 8.333. En la pregunta número 5 nos dice, si se desea tener una producción de al menos 60 tubos por día, ¿cuántos kits de producción S765 deberá adquirir la empresa y cuántos tubos se estimaría de producción con este número de kits? Se tendría que adquirir 3 kits de producción S765, ya que un solo kit de producción produce 20 tubos, y multiplicándolo por el número de kits nos daría exactamente una producción de 60 tubos por día. Por último, en la pregunta número 6 nos dice, ¿cuáles y cuántos equipos de un kit S765 nos ocupan en una situación ideal de funcionamiento? Como vemos en la gráfica, en toda la producción de un día no se llega a utilizar un molde. Ahora ya tienes una idea de cómo usar paralelismo de datos en un problema. El problema de la fábrica de tubos, a pesar de que es un problema inventado, te servirá de guía con aquellos problemas que cuenten con muchas más variables y restricciones. En pocas palabras, una problemática en la vida real. Y con esto llegamos al final del video. Gracias.